¿Estamos? ¿Ninguna duda o consulta? Nosotros dijimos que la escuela clásica de las organizaciones eh, tenía como eje fundamental, o toda su estructura teórica giraba alrededor de entender que la participación de las personas en la organización tenía un único incentivo, el económico, ¿sí? Y ese era un dato de la realidad. Grandes comunidades urbanas que iban al taller como una manera de subsistir, porque era un trabajo mecánico, manual, que relativamente se aprendía fácil, no requería, como hoy podríamos llamar en la jerga, un gran expertise laboral. Bien, esa estructura del hombre en la organización con un fin económico le, digamos, convertía al trabajador como un engranaje más de la organización. De ahí esa idea de enfoque mecanicista que normalmente se suele identificar a la teoría clásica, digamos. Todos funcionaban como engranajes en los cuales creo que algo anticipamos la clase pasada, el conflicto era en todo caso un error de funcionamiento y solamente requería cambiar la pieza, ya sea la pieza de la máquina o ya sea al trabajador o trabajadora. Entonces, hacia comienzos de la década del 20, hacia 1920, 1922, algunas empresas en Norteamérica comienzan a ver que digamos, la elasticidad, ¿sí? El hecho de cada vez prometerle más dinero a esos trabajadores o trabajadoras a cambio de mayor productividad, tenía un techo. No se podía avanzar, había un límite. Y que además manteniendo la paga, manteniendo, digamos, ese incentivo económico, la producción tendía a estancarse, a no seguir subiendo. Y ustedes saben que en términos industriales, cuando algo se estanca, en términos prácticos, quiere decir que es problemático. ¿Por qué? Porque se supone que el recupero de la inversión es más rápido cuanto más crece la producción. Digamos, no es lo mismo para un capitalista invertir 10.000 sabiendo que lo va a recuperar en 2 años, que invertir 10.000 y sabiendo que lo va a recuperar en 3, digamos, ¿sí? O sea, el estancamiento de los niveles de productividad es, en el esquema capitalista, un problema. Aparece entonces en las afueras de Chicago, en una de las ciudades industriales más grandes de Estados Unidos, aún hoy, aparece una compañía eléctrica, la Western Electric, ustedes van a ver en el texto que les vamos a dar en estos días, que contrata a la Universidad de Harvard, al Departamento de Investigaciones Industriales o de Estudios Industriales, contrata al departamento, y el jefe del departamento era este señor que nosotros vamos a hablar ahora reiteradamente, George Elton Mayo. Hay que tener la memoria y no decir Elton John, porque Elton, el único que existe es Elton John, así que para los que tenemos algunos años más, sale casi como de memoria, así que vamos a tratar de pensarlo antes de decirlo, y lo vamos a dejar en Elton nomás. Ya sabemos que hablamos de Elton Mayo, el fundador, el que estableció los principios de lo que se llama la teoría humanista de las organizaciones, o el enfoque de las relaciones humanas en el estudio de las organizaciones. ¿Qué hace Mayo en 1924, cuando empieza los estudios en la Western Electric, en la localidad de Hawthorne? Ahí aparece, digamos, el primer nombre. Esperen que se los escribo. La pensión fue como, tóxica, mal, trabada la cabeza. Carla, si nos estás hablando a nosotros, avísanos. Yo te silencié porque me parecía que no estabas hablando con nosotros. Bueno, esas son las, digamos, Elton Mayo, la Western Electric, las experiencias de Hawthorne. ¿Qué son esas experiencias? Bueno, ustedes imagínense, Universidad de Harvard, empresa manufacturera de componentes eléctricos y telefónicos, algo así era. Lo llaman llaman al Departamento de Investigación Industrial y le dicen, mira, nosotros estamos viendo que la productividad no aumenta. O sea, no podemos hacer que la gente trabaje más. Entonces, Mayo empieza lo que hoy llamaríamos un trabajo de campo. Es decir, el primer aporte que hace la Escuela de las Relaciones Humanas es entender que en las organizaciones hay que hacer trabajo de campo. No se puede, como decían los clásicos,
dividir el trabajo y organizar el trabajo solo teóricamente y después acoplar al hombre como un engranaje. Esa es la primera situación. ¿Qué va a hacer Mayo? Mayo va a tomar un taller, una unidad de análisis y va a dividir en dos grandes grupos. Va a dividir en dos grandes grupos. A un grupo lo va a llamar grupo de control o grupo de testeo. Y no le cambia ninguna de las condiciones de trabajo. No le achica las horas, no le cambia la paga, no le cambia la iluminación. Le mantiene todo igual y lo pone a un costado, digamos, en otro espacio a trabajar. Toma otro grupo y le mejora las condiciones ambientales. Le mejora la iluminación, le mejora la ventilación, y toma otro grupo y le disminuye esas condiciones ambientales. ¿Sí? O sea, uno igual, uno con mejores condiciones ambientales, otro con peores condiciones ambientales. ¿Cómo se hubiera respondido desde la teoría clásica esa situación? ¿Qué hubiera pasado con la productividad en esos tres grupos si uno tuviese solamente el enfoque de la teoría clásica? Es una pregunta para ustedes, ¿eh? ¿Vos te referís a los otros dos grupos? Me refiero a los tres, porque van a pasar cosas con los tres. Van a pasar cosas con el grupo de control, van a pasar cosas con el grupo que le mejoré las condiciones ambientales, y van a pasar cosas con el grupo que se las empeoré un poco. Y yo particularmente me imagino como que desde el enfoque clásico, o sea, sería como una pérdida de tiempo lo que estaba haciendo con los últimos dos grupos, o sea, porque estaba desperdiciando ese tiempo que el primer grupo lo estaba aprovechando para producir sistemáticamente o mecanizadamente, como ya venían haciéndolo. Me imagino eso. Pero ¿y por qué perderían el tiempo si seguían produciendo? No te entendí eso. Porque no lo estaban haciendo de la forma que lo venían haciendo, o sea, según lo que venía funcionando para el enfoque clásico, ahora le estaban cambiando, o sea, agarraba dos grupos distintos, mejoraba o disminuía las condiciones ambientales, pero como que capaz eso podía traer un atraso, o no, o sea, no se sabía eso, a eso voy. Ok, sí, veo que vos haces hincapié en el tema tiempo. Entiendo que a mayor tiempo eso implicaría como menos productividad, una cosa así, como para relacionarlo. Nahuel dice, habría una estructura, habría tensiones entre el hombre y la organización, ¿puede ser? No, yo por ahora, Nahuel, no hablaría del concepto tensiones. Por ahora no hablaría del concepto tensiones. De hecho, Perdón, adelante. perdón. Yo creo que, porque tengo problemas con el audio, por eso estoy estoy medio lenta acá yo creo que tomaría las tres, porque el problema es que hay justamente un problema en la producción. Tomaría de cada uno y aplicaría en qué lugar de esa producción. Sería como buscar el lugar y no verlo en forma integral, me parece, ¿no? Adelantándome un poco al tema de relaciones humanas. Ok, me parece bárbaro eso, pero yo pregunté qué hubiera hecho, cómo hubiéramos respondido que desde la teoría clásica, qué hubiera pasado con esos tres grupos. Profe, ¿Sí? por ahí en la teoría clásica no estaba tan en cuenta, digamos, el entorno o el contexto, las condiciones del trabajador, entonces por ahí no se tiene tan en cuenta esas condiciones y por eso está haciendo el testeo de le cambio las condiciones a ver si me mejoran en productividad o si así, no sé, tienen una motivación para trabajar más rápido o algo así, es lo que se me ocurre. Bueno, ok, vale. De lo que vos decís, yo tomo el concepto de motivación, lo vamos a ver sobre el final de nuestra charla de hoy. No, pero yo le quería contestar, alguien hoy mencionó la palabra tensión. Yo por ahora no hablaría del concepto tensión,
porque habíamos dicho que en la escuela clásica la tensión, el conflicto era cero. Si fallaba la máquina había que cambiar la pieza, si fallaba el trabajador había que cambiarlo por otro trabajador. No había análisis posible. Una de las críticas que le vamos a hacer al final de esta clase, casi como una falta de respeto a Elton Mayo, es que también desperdicia la idea de hablar de conflicto, porque todo lo va a llevar no a la máquina y al hombre, sino que todo lo va a llevar a otro nivel, que por ahora no lo vamos a decir, pero también Elton Mayo se resiste a hablar de conflicto, digamos, tiene en eso una visión crítica del conflicto. Y Fabrizio decía ahí recién, se corre el foco de la versión instrumental de la fuerza de trabajo. Sí, eso es válido, o sea, el trabajador va a dejar de ser un instrumento netamente productivo, va a haber otros componentes que ese trabajador lleva, aporta, tiene. Eso es válido. Pero se ve que les interesa más la teoría de las relaciones humanas porque todos hicieron hincapié en eso y no en lo otro. Desde el punto de vista clásico, ninguno de esas situaciones hubiera sido pensada primero como esquema, porque no tenían interés en estudiar lo que pasaba con los trabajadores o trabajadoras, no tenían interés, ¿sí? Desde el punto de vista clásico, al grupo que separé y lo mantuve igual, no hubiera pasado nada. Al grupo que le mejoré las condiciones, hubiera aumentado su productividad, pero de manera tal de que no se justificaba el costo de ese incremento con lo que mejoraban su productividad, y al grupo que le disminuí las condiciones de iluminación ambientales, hubiera tendido a producir menos. Esa manera lineal de la escuela clásica respondía a esa situación. ¿Qué va a pasar con Mayo? Bueno, lo que descubre no lo puede responder con la escuela clásica. ¿Y qué descubre Mayo? ¿O qué analiza? ¿Qué ve en esos grupos? Al grupo que había separado y que había llamado grupo de control o grupo de testeo, había aumentado la productividad. O sea, no le había cambiado nada. Simplemente lo había separado para trabajar por separado y había aumentado la productividad. Es decir, en el mismo tiempo producía un poco más. Al grupo que le había mejorado las condiciones, aumentaba la productividad, pero ese aumento no era constante. Había un momento en el cual se estabilizaba hacia arriba y se mantenía constante. Y al grupo que le había disminuido las condiciones, la disminución en la productividad era muchísimo menor que la afectación de esas condiciones. Es decir, yo le había desmejorado mucho sus condiciones de iluminación, de trabajo, de postura, y sin embargo, la pérdida de productividad había sido apenas pequeña. Eso desde la escuela clásica no se podía explicar de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, ¿qué va a introducir y cuál es el aporte de la teoría de las relaciones humanas? Que evidentemente los trabajadores y las trabajadoras están impulsados, hoy diríamos motivados, están impulsados por una serie de factores que no conocemos de antemano, pero que no se limitan al tema físico, la iluminación, la postura, la ventilación, sino que también hay otros factores que no son evidentes para la organización, pero que impulsan el comportamiento del trabajador. Yo subrayaría, eso de impulsan el comportamiento del trabajador, porque va a ser la idea eje, la idea fuerza, que lo va a llevar a Mayo a decir, bueno, a ver, tengo que seguir probando qué está acá, atrás de esto. ¿Sí? O sea, no se olviden, era de Harvard. O sea, el tipo nos va a decir, no, ustedes saben, muchacho, que encontré que la gente solo por la plata no va a la organización.
No, tenía que encontrar algo más. Entonces, ¿qué hace? O por dónde lleva, digamos, su análisis. Arma otros grupos y a algunos les cambia el ritmo de descanso, la posibilidad de alternar descanso de unos trabajadores con continuar trabajadores con otros, es decir, flexibiliza las condiciones formales de trabajo. Y a otro grupo lo empieza a entrevistar, hoy le diríamos entrevistas cualitativas. Los empieza a entrevistar preguntándoles qué opinan, qué ven, hoy diríamos preguntándoles qué piensan o sienten de esa organización en la que están. ¿Sí? Y acá es donde Mayo puede fundamentar los aportes teóricos de la Escuela de las Relaciones Humanas. Si uno tuviese que decir, bueno, ¿cuál fue el aporte teórico de la escuela clásica? Establecer que hay principios para organizar el trabajo, establecer que hay principios en los cuales la organización se tiene que asentar, y normalmente eso abarca todas las organizaciones. Hoy lo podríamos llamar aspectos burocráticos del funcionamiento de la organización, una estructura, normas escritas, procedimientos que dan seguridad para todos. No sé, por dar un ejemplo. ¿Por qué la burocracia no puede dar seguridad? Porque sí, no sé, esta comisión comienza, supongamos que estamos presencial, y la comisión empieza a 9:30, y yo paso lista a las 9:20, no va, digamos, eso es, no es reglamentario. ¿Sí? O sea, el reglamento, la burocracia, da seguridad a todos los que estamos en una organización. O sea, a ustedes como alumnos, que yo no tengo derecho a tomar asistencia a las 9:20. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, normalmente pensamos que la burocracia solo favorece al que tiene más poder. En principio, uno podría decir que la burocracia establece normas objetivas, y la escuela clásica en eso avanzó, digamos. Todas las organizaciones, las querramos horizontalizar como querramos, un componente formal, burocrático tienen. Ciertas normas tenemos que tener en la organización, por más participativa y democrática que querramos hacer la organización. No sé, por dar un ejemplo a nosotros. Nosotros podemos hacer una clase más entretenida, menos entretenida, de más trabajo práctico, de menos trabajos prácticos. Pero algunos trabajos prácticos tenemos que cumplir. Alguna forma de evaluación tenemos que tener. Algún límite para pasar la nota en el SIU tenemos que tener. ¿Sí? Siempre, toda organización, algún andamiaje burocrático va a tener, formal va a tener. Entonces, el aporte de las relaciones humanas va a ser relativamente sencillo decirlo de entrada, es ese análisis formalista de la organización no es suficiente para explicar lo que pasa en la organización. Es decir, hay un montón de aspectos, de fenómenos que no eran analizados por la escuela clásica, que nos permiten explicar qué pasa con estos grupos. ¿Sí? Y esos aspectos van a ser aspectos subjetivos, aspectos motivacionales, aspectos actitudinales. Es decir, fenómenos vinculados con el comportamiento del trabajador dentro de la organización. Mayo lo que va a advertir es que el trabajador o la trabajadora dentro de la organización no se comporta individualmente, sino que establece lazos informales con el resto de sus compañeros o compañeras de la organización, y así como la persona, el trabajador, era el nivel de análisis de la escuela clásica, el nivel de análisis de la escuela de las relaciones humanas va a pasar a ser el grupo. El trabajador, la trabajadora vinculada o vinculado con otros trabajadores. ¿Y qué grupo va a ser el objeto de análisis de Mayo? El grupo informal. El que ustedes ya saben es aquel que se constituye entre los integrantes de una organización escapando, ¿sí?, el esquema formal de la organización. ¿Sí? Entonces, volvamos, hasta acá vamos, fui muy rápido,
Ok, No, profe, bien, se entiende. ok. Vamos a tratar de explicar entonces. ¿Se acuerdan de esos 3 grupos que dijimos al principio? El grupo que no le habíamos cambiado nada, el grupo que le habíamos mejorado y el grupo que le habíamos empeorado un poquito. ¿Cómo explica Mayo esta situación? Bueno, Mayo lo que dice es, evidentemente nosotros, los observadores, hoy les llamaríamos los analistas, los consultores, nosotros cuando fuimos a la organización y separamos en 3 grupos, hubo un componente que los 3 grupos se sintieron valorizados, se sintieron útiles, se sintieron tenidos en cuenta. Entonces, por eso el grupo al que no le cambié nada, pero lo aparté del taller y lo puse a trabajar por separado, mejoró su productividad, porque evidentemente ellos se autoidentificaron uno con el otro, que todos eran parte de un proceso con cierta relevancia. ¿Sí? Entonces, eso desde la teoría clásica no tenía explicación. Desde la teoría humanista va a tener la explicación que hay componentes, factores que inciden en el comportamiento que no pueden ser explicados con la motivación económica. Hay otras motivaciones. ¿Sí? En este caso fue que esos trabajadores se identificaron, se miraron unos con otros y dijeron, bueno, mirá, che, evidentemente algo nos va a pasar a nosotros. Mirá, a ver, dicho en términos un poco más utilitaristas, para algo estamos sirviendo acá. Es decir, hagamos las cosas bien, digamos, tengamos cuidado, para algo nos están observando. Para algo nos están observando. Obviamente, el grupo que le había mejorado las condiciones era, digamos, esto sí se podía explicar desde la escuela clásica. Franco, te silencio para no, si querías hablar, habilitate el micrófono nomás. En general, cuando quieran hablar, habiliten el micrófono y hablen, no esperen a que uno haga un silencio, ¿sí? Ese grupo que le había mejorado las condiciones objetivas, las condiciones materiales, sí, claro, era esperable que mejore, ¿sí? Y lo mismo pasaba con el grupo del cual yo le había disminuido esas condiciones. Iban a empeorar, ¿sí? Iba a empeorar el rendimiento, pero no tanto como tanto le había perjudicado la situación, porque claro, eso hacía que formaba, digamos, también parte del sistema. Che, mirá, nos han separado para algo. Tratemos de ver qué puede estar pasando acá. Y ahí es la idea que podríamos ir ya como definiendo que para Elton Mayo y lo que se suele llamar el efecto Hausdorff, o para Elton Mayo y los principios de la teoría humanista, la productividad de una organización no se puede explicar solo con una motivación individual. ¿Puedes repetirlo, profe, por favor? Sí, uno de los principios que a partir de la Escuela de las Relaciones Humanas vamos a tener como norma, como guía, cuando vayamos a analizar una situación en la organización, cuando nos propongamos como consultores o armemos nuestra propia empresa, es que la motivación, mejor dicho, la productividad no puede explicarse solamente desde un factor de motivación individual, sino que hay algo del orden de lo grupal, informal, que atraviesa, que condiciona, que acelera, pongan el adjetivo que quieran, nuestro comportamiento. Algo así como cuando yo voy a la organización, yo tengo un objetivo individual, un desafío individual, un propósito individual, pero mido cuál es el nivel que ese objetivo, que esa idea va a tener en el grupo.
y adapto lo mío a lo grupal. ¿Sí? A eso hoy le llamaríamos, o si ustedes han cursado alguna de las materias de los profesores que hablábamos el otro día, estándar grupal. El estándar grupal. El nivel en el cual ese grupo puede, más allá de las diferencias internas de los objetivos individuales propios, funcionar sin tensiones. Qué obvio puede parecer todo eso hoy y qué lejos estaban los principios del capitalismo en lo colectivo, ¿no? Bueno, sí, eso es cierto, pero todavía hoy ustedes tienen empresarios, y no necesariamente capitalistas en el sentido de grandes capitales. Yo, digamos, en el estudio a veces viene alguien y te dice, no, porque vos sabés que yo les pago y no quieren ni laburar. ¿No? Es decir, eso todavía funciona. Es decir, a ver, como viene con el telegrama que le mandó el trabajador, uno no le explica, bueno, no, mira, vos tendrías que retrotraerte a 1924, cuando Elton Mayo fue a Hawthorne, no, o sea, uno lo canaliza de otra manera. Pero en realidad todavía hay gente, digamos, de nuestra edad, qué sé yo, que cree que si le paga tiene que trabajar. Y lo demás no importa, o no importa tanto, digamos. ¿No? En una especie de autoritarismo, digamos, de pensamiento. Es decir, si a mí lo que me importa es ganar plata, che, a vos también te tiene que importar ganar plata. Eso funciona a nivel de lo inconsciente, pero funciona. Bien, a ver, déjenme leer los mensajes. ¿Alguien quería decir algo? Alto nivel de reflexión filosófica tenemos en el chat hoy, ¿eh? Es que vos en el práctico los motivás, Alejandro, ese es el tema. No, vos en el teórico los estás motivando ahora. No quieren laburar, está bien. Bueno, sí, lo que dice Fabricio, digamos. Che, ¿por qué no quieren laburar? Si yo les pago, ¿sí? Es decir, hay una situación así. Bien, entonces, una de las ideas que a partir de lo que se suele llamar, insisto, el efecto Hawthorne en la teoría de las relaciones humanas, es que el comportamiento de los y las trabajadoras en una organización tiene un conjunto de motivaciones que están por detrás de ese comportamiento. Es decir, se quiebra la racionalidad de la escuela clásica. Para la escuela clásica, te pago más, laburás más. Para la escuela de las relaciones humanas, ahí lo veo, Ludmila, para la escuela de relaciones humanas, la racionalidad va a ser el estándar, la norma que defina el grupo para aceptarme, va a ser lo que pueda, digamos, lo que va a caracterizar mi desempeño laboral. De ahí esa idea, habíamos dicho hoy, de estándar grupal. Es decir, cuando yo voy a la organización, me vinculo con un grupo, formal o informal, Elton Mayo va a evaluar más lo informal, el estándar grupal, hasta dónde ese grupo está dispuesto a producir más, hasta dónde ese grupo está dispuesto a ser, por ejemplo, el portavoz de un conflicto. Vieron que a veces pasa en una organización, a ustedes les podrá pasar con, no sé, con un docente, con el que no sé, no entienden o no va, lo que fuere. Che, y hay un grupo que es el que se planta y que sale a protestar, o el que sale a hacer algo, o a firmar un petitorio, o lo que fuere. Es decir, el grupo define un nivel en el cual las tensiones son resueltas por el mismo grupo. Bueno, ese estándar grupal va a ser una norma, un fundamento a tratar de analizar por Elton Mayo. La persona no importa tanto, sí importa el grupo en el cual esa persona se vincula, se asienta, se orienta. Esto no lo convierte a Elton Mayo en un revolucionario. O sea, el objetivo sigue siendo que ese individuo en el grupo siga produciendo más. No es, bueno, muchachos, vamos a hablar de lo que nos está pasando hoy no trabajamos. No es eso. El objetivo es un bienestar grupal. El bienestar individual era la retribución económica.
Bueno, vamos a ver qué es lo que define el bienestar grupal para mantener la productividad. Ludmila, ¿puede ser que el factor de productividad de los grupos se ve alterado por la observación de una figura externa? Sí, eso también es cierto y es uno de los temas que aporta la Escuela de las Relaciones Humanas, que va a empezar a hablar de los mecanismos o formas de liderazgo, ¿sí? Los mecanismos o formas de liderazgo, pero eso lo vamos a ver ahora en la segunda parte para no hacerlo tan pesado estos primeros 40 minutos. Se me ocurre que la competencia debe depender de la identificación con la empresa. ¿La competencia entre quiénes? ¿Ayelén, entre los trabajadores o...? Buenas, creo que esta vez no tengo Sí. auricular. ¿Se me escucha? Bien. Sí, te escuchamos. Sí. Perfecto. Estaba pensando en lo que decía Ludmila, y estaba pensando en que creo que es algo que suelen decir mucho en las empresas, pero termina funcionando en esto de la productividad con relación a una figura externa, solo si los empleados están identificados con la función de su empresa. Digamos, se me ocurre que funciona si uno está muy adentrado. Ahora, si uno es un trabajador muy alejado de los objetivos de la empresa, no le importa tanto si la figura externa lo hace mejor o peor, en tanto cumpla su función. Sí, a ver, a ver si yo te entendí bien. Vos lo que querés decir, si yo estoy muy abajo en el grupo de trabajo, es decir, en la pirámide de Mintzberg, yo estoy muy abajo, en el núcleo operativo, muy abajo, mucho no me importa lo que el ápice estratégico defina, piense. ¿Eso es lo que vos querés decir? Sí, Okay. sí, creo que vas a estar más preocupado en tu función y en tu día a día o en tus objetivos más pequeños. Sí, sí, el Tornayo no llegaba a eso. Yo te lo podría responder salteando varias décadas en el medio y casi con un cambio de siglo en el medio. Te diría, hoy desde el análisis organizacional debemos entender o debemos hacer creer al ápice estratégico que hasta el último elemento de la organización puede aportar un valor distinto al cual hemos definido. Es decir, que más allá de lo instrumental o del carácter estrictamente mecánico, físico, operativo del trabajo de alguien, puede aportar una manera de hacerlo mejor, distinto, porque el que más conoce de su trabajo es el que lo hace, no el que lo piensa o lo diseña. Es decir, eso podría decir. A ver, vos, no sé, por dar un ejemplo sin establecer categorías. En una empresa, digamos, uno podría decir, bueno, la gente de limpieza es como la menos importante, porque si no limpia uno, limpia el otro, ¿no? Distinto es cambiar un gerente de finanzas. No es tan fácil la decisión. Bueno, ahora, esa persona, ese trabajador o trabajadora que está en el área de limpieza, puede, por ejemplo, conocer qué áreas se usan más y qué áreas se usan menos, en qué nivel de parte del día se ensucia más o se ensucia menos. Entonces, por ejemplo, podría proponer dividir los grupos de trabajo para, como pasa en muchos lados, hay 10 personas limpiando a la mañana y después hay ninguna a la tarde, digamos. Y eso va a contribuir al, digamos, al desempeño organizacional horizontalmente hablando, digamos, ¿no? Esto puede tener que ver con cuando en el texto hablan del contenido de los mensajes, como de que van a ser recibidos en tanto sean relevantes para las necesidades del trabajador. Sí. Creo que ahí se responden a las necesidades de los individuos, exactamente. Sí, bueno, a ver, se nos va a cortar, nos conectamos en 5 minutos y se corta. Ahí hay que ver qué, digamos, y es lo que vamos a hablar en esta segunda parte, qué motivaciones, qué mochila lleva ese trabajador que está en el núcleo operativo más abajo de la organización en relación con lo que piensa de su futuro, digamos. La Escuela de las Relaciones Humanas no anula la motivación individual, sino que la vincula con las posibilidades que el grupo le va a permitir para llevar adelante ese comportamiento individual. Yo tengo una duda.
si Petit es más enfocado en el trabajo en la parte social, ¿me equivoco? Si Petit es más enfocado en el trabajo en la parte social, decís. La mirada más social del trabajo. Ajá. ¿Lo mira más a lo social? Más que a la Uno, estructura de trabajo. uno lo que podría decir en esos casos es, como Petit es psicólogo social, lo que va a tener es un análisis de funcionamiento de la estructura de la organización que privilegia el funcionamiento de los valores agregados, los valores colectivos, los valores sociales, en armonía con la organización. Es decir, la estructura, el formato organizacional es importante, pero va a ser más relevante para Petit, porque es lo que él desea estudiar y explicar, el componente colectivo, el aporte social de las personas a la organización. Porque yo me confundo, la parte, cuando intento explicar, porque tengo un problema que me confundo, cuando intento explicar la similitud con Misberg, la parte social que le veo a Petit con lo más estructural que tiene el otro autor, y ahí me confundo y se me hace un mate. No, quiero preguntar la parte teórica. Discúlpame, Ale, pregunto la parte teórica porque yo me los confundo. Está bien. Y le pregunto a él la parte Está bien, teórica. pero es... A ver. Sí. Si yo tuviese Eso tiene que ver con una pregunta que yo hice respecto a qué similitud ellos podían encontrar entre la descripción, entre la definición de lo que es una organización entre Petit y Mintzberg. Porque yo leo los autores, escucho la clase de ustedes y yo me confundo. Entonces, es que vuelvo a escuchar las clases de él, y entonces ahí me confundo a los dos autores y yo entro en confusión aunque los vuelva a leer sola. Entonces les pregunto la parte teórica, porque entonces quiero sacarme yo las dudas de la parte teórica y le pregunto a Marcelo, a ver, ¿en qué me estoy confundiendo yo? A ver qué es lo que no entiendo. Perfecto, pero yo quería darle la referencia. Gracias. Bárbaro. Dale, Gracias, Marce. Alejandro. No, por favor. No quiero saber, porque entonces quiero saber qué es lo que me confundo para entender por qué uno es más social y a ver qué es lo que se iba a decir. Porque escucho la clase de él, como escuché el otro día, y decía, ¿qué similitud hay? Porque es que no, leo el texto, lo vuelvo a leer, y entonces leo la clase de él y ahí entro y me pone mal, ¿viste? No entender. Bueno, ok. Una solución fácil sería no veas más mis clases. Pero tengo que volver a... Lo más operativo. Bueno, no, a ver, si yo tuviese que responder esa pregunta, yo diría, el tema está en, para definir qué idea de organización tienen cada uno de los autores, el tema está en la perspectiva con la cual se sitúan a ver la organización. Es decir, los dos coinciden en que la organización es un conjunto de personas ordenadas burocráticamente y definidas en roles y en posiciones. Lo que pasa es que Mintzberg parece que va a hacer más hincapié en los aspectos formales de la organización, lo que podríamos llamar la organización formal del trabajo, la división, el mecanismo para la transmisión de instrucciones, de mandatos, de órdenes, y Petit lo que va a hacer hincapié es cómo se mueve, cómo pivotea, para usar una palabra que no sé de dónde salió, cómo pivotea lo social dentro de esa estructura que Mintzberg define. O sea, no son autores contradictorios. Los dos aceptan una definición de organización que uno podría llamar clásica. Una organización jerarquizada, una organización con inputs claros, con un proceso claro y por lo tanto con outputs claros. Lo que pasa es que Mintzberg tiene la idea de entender de que la eficiencia de las organizaciones se define por el nivel de claridad y de precisión en su estructuración. Acuérdense que para Mintzberg la estructuración se define con dos variables, dividir el trabajo y coordinarlo.
Minfer piensa que la organización más eficiente es aquella que de manera más clara, y cuando digo clara digo la manera que menos conflicto trae, la manera más clara que divide y organiza colectivamente el trabajo. Y Petit va a decir, la organización más eficiente es aquella que puede contener las presiones sociales que el individuo lleva dentro de la organización. Pero ambos respetan esos dos cumplimientos que decía Petit de la organización. La organización tiene que satisfacer un cumplimiento objetivo para lo que está hecha, producir bienes y servicios, pero al mismo tiempo tiene que tratar de mantener el nivel de cohesión interna. Ahora lo entendí. Aunque lo vea desde la... ahora lo entendí. Aunque lo vea desde el ámbito de lo social, los dos tienen similitud. ¿Sí? Ahora A ver, si ustedes quieren de una manera, digamos, si yo respondiese esto en el trabajo práctico, Alejandro no me aprobaría. Pero yo diría, no, Minfer es más ingeniero, Petit es más sociólogo. Sí, por eso, entonces ahí es cuando se te empieza, a mí tampoco me aprobaría, pero ahí es cuando se te empieza a hacer un matete, entonces la teoría es cuando se te empieza, y te pone mal no poder responderlo bien, y le das vuelta y cuando lo volvés a poner mal, te pone mal, y la equivocación es que decís dónde, y ya le ponés que sea lo que Dios quiera, porque ya no sabes que te estás porque te da vuelta, y querés, y vas al profesor del teórico y que te diga, por favor, ¿dónde? Bueno, pero Hasta escucho tus clases 5 o 6 veces para ver dónde me estoy equivocando. No me pongas en ese compromiso de arruinarte la semana, no. Pero voy a esto, y me alegro que haya surgido el tema. Nosotros teníamos un titular que ya también era titular en La Pampa, ya se está jubilando, Alejandro, que se llama Adolfo Negroto. Cuando nosotros cursábamos, le teníamos como miedo a Adolfo Negroto, porque, nada, ella medio como que hablaba en chino. Esta parte no la tendríamos que haber grabado del Zoom. Y después, cuando empezamos siendo ayudantes, un día él nos dice, bueno, nosotros aprobamos el trabajo junto con una chica de nombre Marisa y una chica de nombre María Elena, y a mí me gustó el trabajo de ustedes porque no resolvía nada, pero debatía muchísimo. Entonces, cuidado, porque uno tiene la idea de que aprender es tener las cosas claras. Y tal vez uno podría entender que aprender es saber que hay un montón de cosas que se mezclan y que tal vez ninguna de todas es la única. Un poco lo que le pasaba a nuestra compañera María de los Ángeles. Entonces, no se preocupen por eso. En todo caso, aprender es más vale hacer quilombo que no tener las ideas claras. Hacer quilombo con Alejandro, conmigo no. No, con vos todo bien, con los dos todo bien. Aprovecho para 30 segundos. Si yo hubiera visto que el trabajo de María de los Ángeles o de cualquiera, de Alejandra, de Ángelo, hubiera sido, hubiera estado mal, vamos a suponer, vamos a usar ese calificativo. Primero que yo los corrijo individualmente y les voy marcando qué es lo que está básicamente confuso. Y es válido que surjan esas confusiones, porque es una construcción. Esto que estamos haciendo es una construcción de aprendizaje. Por ahí pueden quedar algunas cosas sueltas que se van a resolver en los otros trabajos cuando tengan más elementos. Si hubiera habido un trabajo que realmente, este chico no entendió nada, hubiera pensado eso, me hubiera comunicado con él, hubiera mandado un correo, le hubiera explicado por qué. Pero no hubo ningún trabajo así que yo me quedé muy tranquilo. Las pequeñas cosas que no se entendieron se van a ir entendiéndose seguramente con el desarrollo. Pero está bárbaro que vos hayas hecho esta pregunta, Marcelo, para que él, digamos, la socialice. Y en realidad eso que él dijo, con distintas palabras, muchos lo expresaron así. Así que está bien, no te hagas problema. Vamos bien. Hay que sacarse las dudas, porque los vemos una vez a la semana, entonces
Después lees el texto, estás sola con el texto y... Bueno, pero podés consultar, podés hacer consultas. Las consultas están abiertas toda la semana. Hasta ayer creo que a la noche contesté un par de correos. No, Sí, no, yo para no molestar, a mí no me gusta mucho molestar durante la semana. no, pero no es molestia, pero no es una molestia. Justamente está pautado así por esta situación. No, está. Bien. Bueno, muchas gracias por sacarme la duda a los dos. No hay drama. Para eso estamos. ¿Alguien quería comentar algo o decir algo? ¿No? Vamos. Entonces, ¿cuál es el punto de partida que a Mayo le va a permitir explicar estas situaciones en las que veníamos viendo? Bueno, para construirlo con una imagen. Mayo lo que va a decir es, cuando la persona, el trabajador o la trabajadora ingresa a la organización, no ingresa insípido, ingresa con una mochila en la cual tiene expectativas, temores, fracasos anteriores, enojos del día, problemas estructurales. Y ese componente social no puede ser desprendido por más fuerza que haga el trabajador. Entonces, las personas en las organizaciones tienen un nivel de integración de lo social con lo laboral. Y ese nivel de integración de lo social que traen con lo laboral se va a definir a nivel de lo grupal. ¿Sí? No se va a definir a nivel del rendimiento individual, digamos, de la mayor fuerza individual, sino que se va a definir a nivel de lo grupal. Es lo grupal lo que va a permitir explicar por qué, frente a una situación en la cual a un grupo no le cambié nada, empezó a trabajar más. ¿Sí? Entonces, el comportamiento dentro de la organización, por más que lo lleve adelante una persona, un trabajador o una trabajadora, es un comportamiento social. Y acá el aporte interesante de la Escuela de las Relaciones Humanas es que, así como ya estaba claro que en la escuela clásica la organización formal producía normas, entramos a tal hora, nos vamos a tal hora, se cobra el sueldo tal día tenés las vacaciones, etc. También el grupo crea normas. Esas normas van a ser las normas informales que definen el estándar grupal. Mayo da como ejemplo esto. Cuando viene un trabajador y comienza a trabajar en un grupo, la primer observación que ese trabajador va a hacer es cómo trabaja ese grupo, hasta cuánto se esfuerza ese grupo. Y al mismo tiempo, dice Mayo, el grupo le va a hacer ver, de alguna manera, le va a hacer saber, de alguna manera, cuál es el estándar que admite como posible, ¿no? Entonces, pasa un poco lo mismo con ustedes como estudiantes. ¿Nunca les pasó en un grupo que porque el profesor lo dijo, porque justo coincidió, o ahora porque justo se intercambiaron el Zoom, se ponen a leer con otra persona con la cual no habían trabajado nunca, y le dicen, no, pará, no vayamos tan rápido, porque acá nosotros, no sé, leemos una unidad por día. Bueno, eso es, ese nivel de comportamiento esperable es lo que el individuo busca en el grupo y el grupo le quiere hacer ver al individuo. Entonces, para Mayo, los grupos definen recompensas y estándares grupales. ¿Cuál sería la recompensa? Bueno, si te adaptás a nuestra norma, nosotros te protegemos. ¿Sí? Es decir... Perdón que lo interrumpa.
Adelante. Puede ser que esté como medio ligado a este concepto que tenemos nosotros como en la jerga común del tema del derecho de piso, por ejemplo, va como más o menos relacionado ahí, como que yo entro a algún lugar donde mis compañeros de trabajo también de alguna forma evalúan qué tareas realizo, cómo las realizo, qué tanto trabajo. Puede ser que sea algo por el estilo, o es solo estamos hablando solo de una apreciación del individuo que ingresa y de la observación que hace de ese grupo que ya está establecido. Es interesante lo que decís. Es interesante. Yo te lo trataría de contestar así. El derecho de piso es uno de los trabajos prácticos que el grupo le hace hacer al individuo para ver si el individuo va a aprobar pertenecer al grupo. Es una manera de evaluarlo. Che, a ver hasta dónde te aceptás nuestras reglas. Ok, bien. ¿Sí? Yo creo que la mejor manera de responderlo es eso. Obviamente, el derecho de piso es una norma informal, que no está establecida formalmente, más hasta que podría estar sancionada formalmente, porque es, che, vos hacés más mientras nosotros hacemos un poco menos, o vos hacés lo feo mientras yo hago lo lindo. Pero para mí la mejor manera de explicarlo es esa. A ver, Fabricio dice, o la regla tácita de no botonear con los superiores dentro de un grupo de trabajo. El que lo hace queda medio por fuera de ese sentido de pertenencia. Pensé que ibas a decir, el que lo hace es otra cosa. Sí, eso también es cierto. Lo que pasa es que esa norma va a ser una norma que se va a mantener siempre. Para compararlo, este tema de no forrear con el jefe se va a mantener siempre. En cambio, por ejemplo, el derecho de piso va a ser un trabajo práctico que te va a permitir aprobar. Es decir, serían como dos cosas. Esto es una constante, lo otro va a ser como una prueba a la que el grupo va a desafiar a la persona. Pero sí, ese tema de, che, los problemas los resolvemos entre nosotros, no llegamos al jefe, es una norma tácita de todos los grupos. De todos los grupos informales. De hecho, muchas veces pasa, seguramente si ustedes están en una organización grande, muchas veces pasa que el grupo dice, che, tenemos este problema, nos mandamos esta macana con esto, nos olvidamos esto, pasó esto. No le digamos al jefe, digámosle al otro jefe, porque vos sabés que Alejandro me dijo que el otro jefe es más copado, no le presta tanta atención a los quilombos, sino lo que busca es solucionarlo. Vayamos a ver si nos da una mano. Eso desde lo formal sería imposible explicarlo, porque habíamos dicho que una de las características de lo formal era la unidad de mando. Yo solamente obedezco a uno y solamente el otro me obedece a mí. Ahora, desde lo informal es perfectamente posible. ¿Sí? Che, mira, que no se entere nuestro jefe, vamos a hablar, porque vos sabés que yo lo vi, que se juntan a jugar a la pelota, o se juntan, no sé, o hacen reuniones. Yo trabajaba en un lugar hace muchos años en los cuales había tomado la costumbre de los viernes hacer como una especie de desayuno de trabajo, tampoco me había jugado mucho, ¿no? Pero con los representantes internos del sindicato. Se armó un quilombo, porque era como que, digamos, uno quería que en todo caso si tomaba una medida el sindicato no le dijese nada, y era simplemente una reunión coloquial de verse la cara, porque como en la semana había a veces discusiones fuertes, ese momento era el momento de no discutir, digamos, ¿no? Bueno, sí, tiene que ver con eso, a ver. Lo formal sería la teoría, digamos, y lo informal la práctica, como para ponerlo en palabras. Sí, estás resumiendo tanto que corremos el riesgo de que sea demasiado general. Yo podría decir con eso que lo formal también, a ver, yo coincido con eso, lo formal sería la teoría, digamos, y lo informal la práctica, pero le agregaría esto. En la práctica convive lo formal y lo informal. Sí, bueno, algo así como dice Fabricio, yo le agregaría algo así, o sea, lo formal sería la teoría y lo informal la práctica, sabiendo que teoría y práctica comparten un objetivo, que es que la organización siga funcionando. Entonces, ninguna de las dos debe llevar la atención al margen de lo, digamos, de lo catastrófico, al margen de la bomba atómica. O sea, yo puedo apretar con el reglamento, si soy el ápice estratégico, yo puedo apretar con el reglamento, pero cuidado, hasta acá llegaste, digamos, no me digas, digamos, lo vamos a ver un poco más adelante, que
muchas veces el poder formal tiene un límite. Y después eso se va a llamar áreas de incertidumbre. El poder formal tiene un límite, pero lo informal también tiene un límite. Yo no puedo forzar lo informal hasta que la organización sea un quilombo que nadie sepa lo que tiene que hacer. Digamos, lo formal va a poder llegar hasta cierto lugar, pero lo informal también. Che, esto no es una joda. Acá, sobre algo mínimo, tenemos que coincidir. Y ese mínimo va a ser la estructura, el mando, los recursos, el trabajo. O sea, che, mirá, a ver, disculpen la expresión, jodamos todo lo que querramos joder, pero trabajar tenemos que trabajar. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Esta parte no la vamos a subir de la clase. Bien, entonces, estábamos con los aportes de la Escuela de las Relaciones Humanas. Bueno, la aparición como nivel de análisis de los grupos informales. ¿Sí? Para la escuela clásica es imposible. La persona iba, trabajaba, cumplía un trabajo y se iba. ¿Vieron como la cinta mecánica esa de Champlin en tiempos modernos? Producía, lo reemplazaba a otro, y ya está. Y así continuaba todo. Cuando hablamos en la teoría de las relaciones humanas de los aspectos informales, más adelante eso se va a empezar a llamar los aspectos emocionales. Los aspectos emocionales. Es decir, las personas vinculan en la organización aspectos emocionales, ¿sí? Es decir, subjetivos, es decir, vivenciales. Vamos a la organización a tratar de zafar de ciertas tensiones. Es más, algunos autores dicen, nos bancamos el peso de lo formal porque encontramos un lugar en donde debatir nuestras emociones. Eso no puede pasar todos los días, pero seguramente en toda nuestra vida laboral varias veces pasa. El famoso, che, hoy te veo mal, ¿qué te pasó? En términos más sencillos. Bien, la teoría de las relaciones humanas entonces tiene una enorme cantidad de implicaciones en lo que va a ser nuestra disciplina, ¿sí? El análisis de las organizaciones y la comunicación. La primera es la aparición clara y neta de la organización informal en acción. Los trabajadores, la motivación, el liderazgo, la forma de respetar una orden. La idea de que todo comportamiento humano es motivado, pero esa motivación no es solo económica. Es decir, la teoría clásica habla de motivación. Bueno, yo puedo responder sí o no. Puedo responder sí, habla de motivación, pero solo la económica. O puedo responder no, porque solo se fija en la económica y eso no es motivación. O sea, se entiende como a veces uno puede responder en nuestra disciplina, uno puede responder blanco o negro, y depende cómo contextualizo lo blanco o lo negro, no necesariamente están mal esas respuestas. Entonces, la teoría clásica habla de motivación, sí, pero solo la económica. Che, pero eso es hablar de motivación. Y no, la verdad que no, porque no hay solamente una motivación económica. Entonces, la motivación, el liderazgo, la forma de obedecer órdenes, hasta qué punto yo obedezco una orden más por un aspecto de reconocimiento, que no de lealtad formal. Y la idea que nosotros no vamos a desarrollar, pero seguramente ustedes han desarrollado, de la idea de la dinámica del grupo laboral. Esta idea de que dentro del grupo hay un conjunto de fuerzas que definen identificaciones y proyecciones y funcionamiento, es una idea que funciona a partir de la escuela de las relaciones humanas. Y claro está, en lo que refiere a nuestra disciplina, también va a cambiar la idea de comunicación que está por detrás de este análisis organizacional. Es decir, nosotros habíamos dicho que la escuela clásica veía la comunicación
mera y simplemente como un aspecto instrumental. La comunicación era la comunicación escrita que desde el ápice estratégico hasta el último integrante del núcleo operativo transmitía un mandato, una orden, ¿sí? Y que toda comunicación, digamos, respondía a una necesidad formal. Bueno, transmito el horario que vamos a hacer, transmito si vamos a cerrar de vacaciones o no vamos a cerrar de vacaciones, transmito lo que es necesario para que el trabajo se siga haciendo. Esa comunicación admite una respuesta, pero esa respuesta es muchísimo más instrumental. Bueno, me bajan una orden, digo, sí, la recibí, sí, la gente se va de vacaciones, sí, nadie quiere un anticipo de haber, punto. Ya está, no hay otra manera. Perdón. Ay. Perdón, yo, Carla. ¿Se me escucha? Sí, pero para que tenemos a alguien más charlando. Dale, adelante. O por ahí se escucha que tengo una radio medio lejos de fondo. Bueno, dale, probamos. No, nada, perdón la interrupción. Digo, dentro de ese esquema donde la comunicación era considerada un instrumento, digamos, además, digamos, el esquema comunicacional sería el típico emisor-receptor, digamos, lineal, descendente, me imagino. En la escuela clásica, sí, claro. Sin feedback. Sí, eso sí. En la escuela clásica, sí, la comunicación era meramente instrumental, verticalista, contenía un mandato y no había posibilidades de modificarla. Sí, eso sí. Era extremadamente pobre, digamos. O sea, el único que le daba contenido era quien generaba la comunicación. No había posibilidades de cambiarle nada. No había posibilidad de cambiarle nada. Era meramente instrumental. Tenía que ver con el trabajo, nada más que con eso. ¿No? Si no era por trabajo, no había comunicación, para forzar un poco la respuesta. Bueno, en la Escuela de las Relaciones Humanas no solamente aparece la necesidad de modificar, atemperar, alivianar la idea de mandato que está en la comunicación formal, sino que también aparece la idea, y a partir de ahí es una idea, digamos, que ha permanecido inquebrantable, la idea de que la comunicación se da en todos los niveles de la organización, que la organización no se ve limitada por un aspecto formal de emisor-receptor solamente identificado con el mando, con el poder, y que la comunicación normalmente transcurre más por los aspectos informales de la organización que no por los formales. Es decir, que normalmente el contenido de la comunicación da cuenta más de motivaciones, expectativas, ilusiones, temores que tienen quienes están dentro de una organización, que no con la idea de mandato de trabajo. Algo así como no necesitamos hablar mucho de la comunicación vinculada con el trabajo, porque el trabajo lo sabemos hacer. El trabajo, diría Mintzberg, ya está estandarizado, ya está normalizado. Es poco lo que tenemos que hablar de trabajo. Para la teoría clásica eso implicaba de que el resto estábamos en silencio. Mayo lo que va a decir es precisamente ese gran margen de comunicación informal que aparece es el que va a atravesar toda la organización y no va a respetar jerarquías. Porque como se mueve a partir de los espacios que van creando los trabajadores, es una comunicación que es imprevisible. Es decir, si lo formal supiese por dónde va a pasar esa comunicación, trataría de limitarla. Como no sabe,
por dónde va a pasar, por dónde, digamos, qué va a contener, lo formal no lo puede, no puede dar cuenta. ¿Y por qué Mayo deja ahí esa situación? Es decir, advierte una comunicación informal, dice que esa comunicación informal es bien emotiva y tiene que ver con las necesidades, expectativas, frustraciones, motivaciones que tiene el individuo, cómo las acopla con el grupo y cómo el grupo define un estándar grupal que le da cierta comodidad, cierta libertad, pero al mismo tiempo nunca es revolucionario, siempre respeta el mandato formal. Bueno, Mayo lo deja ahí porque no tenía interés en seguir analizando la comunicación, ¿sí? Pero el aporte distintivo en materia de comunicación es con lo que el capítulo 2 de Petit, en esta idea de relacionar un poco y hacer un poco de lío, en el capítulo 2 de Petit va a hablar siempre de el aspecto informal, las redes, los porteros, los canales. Todo eso la organización piensa que solamente están formalmente definidos, pues se equivoca muchísimo. La mayor riqueza de todos esos engranajes de comunicación en la organización es la variante de lo informal, el componente de lo informal. ¿Alguna duda, Ale? ¿Algo que haya quedado medio colgado? No, no, para nada. Para nada. No, no, no. Ok, entonces, no es, a ver, yo esto trato de ser claro, nos quedan pocos minutos, pero vamos a tratar de ser claro, lo cual es todo un desafío. No piensen que la comunicación informal que empieza a advertirse y que a partir de ahí forma parte de todos los análisis que querramos hacer en una organización, no piensen que la comunicación informal de Mayo va a tratar de tirar abajo la comunicación formal de la escuela clásica, de Taylor y Fayol. No. Lo informal sabe que tiene un límite. Debe existir lo formal, porque lo formal también es una garantía para lo informal. Es decir, si yo me muevo con cierta libertad dentro de la organización, ese margen de libertad, nos estamos adelantando un poco, ese margen, lo digo más que todo Alejandro, ese margen de libertad parte de un presupuesto siempre consciente. Lo informal no puede venir a contradecir lo formal. ¿Por qué? Porque si bien lo formal define un comportamiento, establece ciertas pautas, bueno, acá ingresamos a las 9:30, Zoom, no ingresamos a las 9, ¿eh? En la medida en que lo formal define un comportamiento, todo lo que no define lo puede ir rellenando lo informal. Es decir, la norma, la regla, si yo la veo rápidamente, pareciera que me coarta libertad, que el dueño de la empresa me dice lo que tengo que hacer. Y eso es cierto. Pero tiene una ventaja. Me dice lo que tengo que hacer solo en lo que tengo que hacer. No me puede decir lo que yo puedo crear haciendo sin romper lo formal. O sea, el procedimiento formal, ahí vamos, Fabricio, el procedimiento formal pareciera, prima facie, que limita mis libertades. Bueno, lo informal tiene la habilidad de crear espacios donde jugar en libertad, sabiendo que lo formal llega hasta acá. Bueno, listo, de acá hasta acá me puedo mover, porque lo formal llega hasta acá. Esto lo perdí, me lo limitó lo formal. Pero como me limitó hasta acá, yo puedo hacer todo esto otro. Todo lo que no está prohibido está permitido. Bien. ¿Sos abogada? Un poco de derecho. ¿Sos abogada? Ok. Sí. La Constitución Nacional tiene un artículo, si no me equivoco, el 19 o el 16, que dice: todas las personas pueden hacer lo que no está prohibido por la ley.
Entonces, ¿la ley me limita? Sí, un poco me limita, pero cuidado, también me da un margen enorme de libertad. Porque lo que la ley dice, la ley no dice que no puedo hacer, lo puedo hacer. Es como la jerarquía de una ley a nivel nacional. Las provincias pueden jugar dentro de ese parámetro. Sí, digamos que sí, habría que poseer una aclaración, pero... La ética también nos limitan además a la ley, ¿sí? Sí, claro, sí, bueno, ahí estamos hablando de no querer hacer nada malo, de no querer hacer nada malo, aunque a veces es más lindo hacer las cosas malas que no las buenas, pero sí, estamos hablando de un comportamiento, digamos, lícito, ya que está nuestra compañera que abogada, sí, estamos hablando de un comportamiento adecuado, adecuado al mantenimiento de los fines de la organización. Un comportamiento adecuado al mantenimiento de los fines de la organización. Dicho de otra manera, lo informal puede jugar todo lo que quiera, pero en donde pone en riesgo el cumplimiento de los límites de la organización, va a entrar en choque con toda la organización. No sé, por dar un ejemplo, si ustedes quieren, el área de sueldos de una empresa. Vieron que en cualquier empresa puede pasar cualquier lío menos pagar los sueldos en tiempo y forma. Ahí se pudre todo, ¿no? Bien, la gente de sueldos puede organizar su trabajo diciendo, bueno, vos venís a la mañana, vos venís a la tarde, vos trabajás de tu casa, vos liquidás cuota social, vos liquidás asignaciones familiares, bueno. Ahora, todo ese movimiento informal interno de ninguna manera tiene que implicar poner en riesgo que todos cobremos el día 1. Porque ahí se pudre todo, ¿no? O sea, lo informal puede jugar con libertad, pero el límite de lo informal es que el cumplimiento de los objetivos definidos por lo formal se tiene que llevar a cabo. En términos muy populares y prácticamente imposibles para una cátedra, che, esto no es una joda, ¿verdad? Hay un límite, ¿sí? Hay un límite. Bien. Otro zoom más sería casi una tortura, ¿no? Eso lo dice usted. Ah, bueno, mirá vos qué bien. Bueno, les vamos a subir en estos días un texto para que vean relaciones humanas. Traten de ir, no queremos atosigarlos con textos, pero traten de irlos leyendo, y tal vez, no digo la semana que viene, pero la otra, hagamos simplemente una clase para evacuar dudas, sin un contenido nuevo, para no ir llenando tanto de contenidos, y en todo caso hablaremos ahí un poco de qué es lo que viene o cómo vamos a seguir, ¿sí?